Lo que hoy les acerco es una breve introducción o presentación a Aristóteles y al texto que nosotros vamos a estar trabajando a partir de hoy, que es la Poética. Aristóteles fue un filósofo y educador científico griego del siglo IV a.C., fue discípulo de Platón, aunque a posteriori él va a crear su propia escuela, y entre los personajes a los que educó podemos nombrar a Alejandro Magno, como para que se entienda que educaba a las clases pudientes, a las clases que podían pagar por la educación en esa Grecia, que no era abierta y absolutamente democrática, sino que solamente se educaba a la gente que podía pagar por ello. Aristóteles fue un filósofo que escribió muchísimas obras, a diferencia de otros filósofos. En el caso de él, se cuentan entre sus obras escritos sobre política, sobre filosofía, sobre estética, sobre moral, sobre ética, sobre retórica. En el caso de lo que nosotros vamos a leer es una obra estética, pero que también trabaja con elementos de la retórica. Lo primero que hay que nombrar de Aristóteles es que, como él es discípulo de Platón, va a manejar la teoría del idealismo. Esta división entre doxa y episteme, esta división entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Pero lo que va a suceder es que la va a no refutar, pero reformular, porque su planteo va a estar más basado en lo empírico, la necesidad de la experiencia para poder aprender las ideas. No es que va en contra de esta formulación platónica de que el mundo real es el mundo de las ideas, sino que lo que él plantea es que solamente podemos conocer el mundo de las ideas a través del mundo sensible. Por lo tanto, ahí hay una gran diferencia con respecto a su maestro. Así que piensen en la teoría aristotélica como una conjunción entre el mundo sensible y el mundo inteligible, pero siempre estando la base del conocimiento dentro del mundo de las ideas. Bueno, con respecto a la estética, lo primero que hay que marcar, y es para que tengan en cuenta, es que la estética como disciplina no es no surgió en Grecia, en la Grecia clásica, ni en la Grecia helenística, sino que es una disciplina que se formula como tal a posteriori, a partir del Renacimiento y del manierismo. Estamos hablando del siglo XVI después de Cristo. Lo que sucede es que como Platón o como Aristóteles se refirieron a la belleza y se refirieron a las obras de arte, la disciplina estética toma como los inicios de la línea de pensamiento en la época clásica griega, pero ni Platón ni Aristóteles trabajaron sobre la noción de la estética propiamente dicha, sino que se refirieron a lo bello y al análisis de la obra de arte. Dicho esto, lo que nosotros vamos a trabajar de lo planteado por Aristóteles está basado en un escrito que hizo que se llama La Poética, que es el que ustedes van a empezar a leer. Lo que trabaja en la poética es el análisis de las obras literarias para el teatro. Fundamentalmente, en este caso, va a trabajar lo que es la tragedia. ¿Por qué nosotros tomamos este escrito? Porque en realidad nosotros las características que él plantea para la tragedia las podemos ampliar y las podemos plantear para todo tipo de obra de arte, sobre todo las obras de arte que trabajan con la imitación o con distintos tipos de imitación. Por eso
vamos a estar leyendo esta obra en particular. Lo que plantea Aristóteles es que dentro de la tragedia, para ser considerada una obra de arte grandilocuente y bella y demás, se deben cumplir determinadas, no sé si reglas, pero ítems para que esa obra sea considerada bella en lo general y no en lo particular, englobada dentro de un universo de tipologías de lo bello. Por eso él va a ir dando algunas reglamentaciones o algunas características que tiene la tragedia enfrente de o enfrentado a otro tipo de obras que no se podrían considerar bellas ni que representan cosas bellas. Si bien, y ahí está escrito, el texto en sí no se refiere a lo bello como idea, en ese sentido es platónico, lo bello es una idea, no se refiere a eso, sino que se refiere a las obras que podrían ser caratuladas dentro de un ideal bello. Y va a trabajar desde la retórica. No sé si han leído algo de retórica o saben a lo que se refiere la retórica, pero a lo que se dedica esta disciplina es a las formas del decir, del discurso. Y cómo hay formas del discurso que se configuran como armónicas y como bellas, no solamente por lo que dice, sino por cómo se dice, frente a otras que no entrarían de ninguna manera en ese estado. Y por otro lado también trabaja la idea de las artes imitativas y las no imitativas, refiriéndose a que las imitativas, y en ese sentido es donde se acerca a lo platónico, son aquellas obras que tienen características que en lo general se asemejan a la idea. Por eso no se trabaja lo particular de la obra de arte, sino que en todas sus formas posibles se acercan a la idea. Y las no imitativas son las que están referidas sobre todo a las ciencias exactas, porque son formas de arte. Piensen que en estas épocas, por ejemplo, la matemática, la aritmética, la lógica, son formas de arte, son consideradas artes. ¿Por qué? Porque el arte está, el arte bello o lo bello, está en las ideas que se pueden pensar. Por lo tanto, esas ideas matemáticas, por ejemplo, no son imitativas porque no imitan la realidad, sino que no copian la realidad de las ideas, sino que son ideales. Las imitativas son las que tratan de copiar la idea. Entonces hace esa diferenciación. Y por último, para no ser demasiado extensa esta presentación, les puse ahí 3 conceptos en los que quiero que se detengan cuando lean la poética, que son los conceptos de mímesis, agnición y catarsis. Por ahí mímesis y catarsis son términos que han estado escuchando, pero le tienen que prestar mucha atención porque en la modernidad esos conceptos se han ido tergiversando un poco con respecto a la teoría aristotélica. El concepto de agnición tal vez sea un poco más extraño a nuestro vocabulario cotidiano. Pero piensen que cuando habla de mímesis, habla de las formas en las que se imita la idea. ¿Qué características tiene que tener esa mímesis para corresponderse con la idea que lo caratularía o que lo imprimiría como algo bello? Tiene que tener determinadas reglas, tiene que tener determinados elementos presentes para ser considerada la obra mimética como bella. Así que fíjense cuáles son las características que tiene que tener. La agnición
o con la agnición se refiere al paso que se produce entre la ignorancia y el conocimiento. Piensen que todas las obras teatrales o trágicas, en este caso, que es lo que está analizando Aristóteles, se daban en el contexto de obras teatrales para adoctrinamiento y para educar a la población. Entonces, lo que él está trabajando con este término de agnición es este paso de descubrimiento dentro de las obras teatrales en donde la ignorancia se transforma en conocimiento, no solamente para los personajes que están siendo interpretados en las obras, sino en el público participante de esa experiencia. Y con respecto a la catarsis, también es un proceso en el que se termina por definir el conocimiento, es la purgación de las emociones. Pero esa purgación que deviene de las obras o del texto literario se va a producir también en el espectador. Entonces, préstenle atención a esto. Por ahora yo lo que voy a hacer es pasarles este videito y tienen la obra en el Classroom ya subida, así que empiecen a leerlo. Y una vez que hayan leído eso, lo que vamos a estar analizando es una obra trágica de la época de Aristóteles, como para que vayan viendo todos estos elementos. Una obra cortita, fácil de leer, pero como para que vayan viendo todas estas características. Por ahora, empezar con la poética. La semana que viene yo voy a seguir profundizando en este texto, sobre todo en todos los componentes que él va presentando dentro de las tragedias, como para aclararles más, pero quiero que empiecen a leerlos a partir de esta presentación. Cuídense, saludos.